que ha habido una protagonista más, la jueza, porque la jueza cortocircuitó cada una de las preguntas de la acusación. Es sorprendente el papel de la jueza Teresa Palacios, es sorprendente la ausencia de papel del fiscal, que no pregunta ni a Rajoy ni a Cospedal, nada que preguntar. Fiscalía, Abogacía del Estado, nada, absolutamente nada. Hay quien en tribunales parece tener ciertas alfombras rojas y hoy estamos planteando esto. El papel de Teresa Palacios es la jueza de Trillo. ¿Recuerdan ustedes el JAC 42? La que archivó aquella causa, la que nunca llamó a declarar a Trillo. Teresa Palacios vuelve a ser protagonista de la polémica. Vamos a revisar actuación. Adela. Sí, Teresa Palacios entró a la Audiencia Nacional en 1997 y durante esos casi 30 años de ejercicio ha juzgado casos tan relevantes como, por ejemplo, la salida a bolsa de Bankia. Formó parte del tribunal que absolvió a los 34 acusados, entre ellos al presidente de la agrupación de cajas, Rodrigo Rato. También participó, lo recordaba ahora Javier, en la instrucción del accidente aéreo del JAC 42 en Turquía. Recordemos que a pesar de la petición de las 62 familias de los militares fallecidos, se rechazó citar como testigo al exministro Federico Trillo. Y un apunte más, protagonizó una disputa con el juez del Olmo por llevar todo el sumario del 11M. Del Olmo llegó incluso a hablar de riesgo de ineficacia y de ralentización injustificada por parte de su compañera. Pues bien, esta semana Palacios acapara críticas titulares en el juicio de la Quiche por presuntamente intentar dirigir el interrogatorio de Mariano Rajoy. Yo es que ni entiendo los términos de la pregunta. Destruir pruebas. Es que no forma parte de los hechos de la acusación. Señora letrada, retire esa impertinencia, por favor. Están las actuaciones. No constan las actuaciones, no se le dice a un testigo. Bueno, como ya la ha contestado el señor Rajoy, ya tiene poca regla. Así que hago otra pregunta. Son de conocimiento general. Me da exactamente igual. Rifirrafe también por la famosa libretita de la que Cospedal habla con Villarejo en un audio que no se admitió como prueba durante la instrucción. Escuchad. No, si quiere ubicarla, le ponemos el audio. Perdone, señora letrada. Eso no se admitieron. Así que le ruego que se atenga como está preguntando ahora. Pero, señoría, son de conocimiento general. Me da exactamente igual. Las correcciones de la magistrada se han repetido también cuando la abogada del Partido Socialista ha preguntado al expresidente Rajoy por la caja B del partido. ¿Le entregó a usted el señor Bárcenas en un sobre el remanente de la caja B? Absolutamente falso. Señora letrada, por favor, los hechos de la acusación no incluyen eso. Le ruego que, como ayer le dije, lo reconduzcamos el interrogatorio a los hechos que aquí se enjuician y entre ellos los que usted relata en su escrito. José Antonio Martín Pallín, magistrado, ayer decía Pérez Royo, fraude procesal. ¿Esto qué es? ¿Cómo lo lee usted? Bueno, pues es la pérdida de las reglas de lo que en nuestro mundo conocemos como el debido proceso. Es decir, una presidencia y dirección serena, que escuche a las partes con amplitud, que no sea intervencionista. Lo de ayer, yo no sé si tenéis algún cronómetro, pero casi me da la impresión de que la duración de las intervenciones de la presidenta es superior a la duración de las preguntas de la abogada, creo que era del PSOE. En un juicio no se puede perder de esta manera tan clamorosa la imparcialidad. El juicio está viciado. Realmente lo que se debió hacer, y ahí el Ministerio Fiscal tiene una, digamos, cooperación necesaria, porque el fiscal tiene que velar por el principio de legalidad, imparcialidad y el debido proceso. Y por tanto debió intervenir, debió preguntar, e incluso ante lo anómalo y exorbitado del intervencionismo de la presidenta, pues poder hacer alguna objeción para que constase en acta. Yo he celebrado más de 4.000 juicios a lo largo de mi vida profesional y nunca he visto nada parecido.
Es algo Pues, verdaderamente asombroso y que, magistrado, bueno, pues va de alguna manera a dar una imagen inevitablemente entre la población de que la justicia, no la justicia es igual para todos, no, la ley, que esto es más grave, no es igual para todos. El peor de los casos se pueda defender. Entiendo que Mariano Rajoy y Cospedal se puedan defender como quieran, utilizando monosílabos, no cayendo en ningún error, no cayendo en ninguna contradicción. Lo entiendo, el peor de los cacos tiene derecho a defenderse. Lo que no lo entiendo es el papel de la jueza, lo que no entiendo es el papel de la fiscalía. Eso es lo que no entiendo, porque que yo sepa, la figura del juez, la figura del fiscal no están para defender a estos dos, no están. Y ayer ni fiscalía preguntó, en ningún momento la jueza salvó al marido de Cospedal, al exmarido, de poder preguntar. No se pudo hablar de la libretita, de las grabaciones de Villarejo con Cospedal, y antes he dicho que esto era una estafa a todos los españoles. No, es un golpe a la democracia, y es un golpe de verdad, y es un golpe a la institución. Y cuando queramos creer en la separación de poderes y toda esta derecha que utiliza, ¿quién es dueño de la fiscalía? ¿Quién maneja la fiscalía? Aquí está el control del Partido Popular en todo, no solo en los jueces por la puerta de atrás, sino en cada instrucción que tienen por delante. todo esto que hemos visto es lo que ha pasado y todo esto es lo que nadie se ha enterado. Y alguien ha mentido. O Bárcenas o Rajoy. Pero el debate es, esto importa, esto va a tener consecuencias. Vamos a ver, yo lo que escuché ayer es una de las mejores obras teatrales del absurdo. O sea, Samuel Beckett, en Esperando a Godot, no hubiera superado el esperpento y lo que verdaderamente es más grave, o sea, esa especie de bochorno que sentimos los que tenemos un cierto respeto por el Estado de Derecho. Efectivamente, el que miente, pero miente de una manera, vamos, que lo puede detectar, como diría Groucho Marx, hasta un niño de 7 años, es el señor Rajoy. Vamos, es que el señor Rajoy ya tiene el precedente en la Gürtel, que dijo que no se había enterado que durante 2 años estaban haciendo obras por 17 millones de euros en Génova 13. Pero bueno, volviendo para no dispersarnos, es tan clamorosa la discordancia que creo que es uno de los casos que siempre hay que utilizar con moderación, siempre lo ha dicho la ley y la jurisprudencia, de un careo. Vamos a ver. Un careo Que entre del Bárcenas careo puede y salir Rajoy. una incriminación. Efectivamente, ya digo, la jurisprudencia es muy cautelosa, no la aconseja, tiene que decidirlo, por supuesto, el tribunal, incluso pedirlo el Ministerio Fiscal, cuya inactividad fue clamorosa, y a la vista de eso lo que sería una incriminación de la participación directa del presidente del gobierno. Vamos a olvidarnos más bien del presidente del Partido Popular, para tratar de ocultar algo que todo el mundo sabía, que se llevaba una doble contabilidad. ¿Por qué? Porque las cantidades que ingresaban por comisiones por adjudicación de obra pública superaban en mucho los límites que permite la ley de financiación de partidos políticos. Y no hace falta ser un genio en economía para saber que en ese caso, para ocultar el dinero, hay que llevar una contabilidad doble. Eso es lo que había. Y efectivamente llega un momento cuando se destapa en Majadahonda el tema del concejal que pone de relieve aspectos muy concretos, pues ya, claro, esos papeles eran dinamita. No se retire, magistrado. No se retire, vuelvo con usted enseguida. Pero ahora mismo todo el mundo parece coincidir que hay mentiras entre testigos con obligación de decir verdad. Y que o Rajoy dijo algo falso antes o lo ha dicho ahora. Pero el testimonio de Rajoy sobre el tribunal no coincide en 2 momentos distintos. Son 2 tribunales, pero 2 declaraciones opuestas. Acaba de hablar Emiliano García Paje. Está calentito el panorama político. Ha hablado el presidente del gobierno también. Paje, hablando sobre Cospedal. Todos los españoles yo creo que tienen muy claro lo que pasó y quiénes fueron los protagonistas.
Dice Emiliano García Paje, todo el mundo sabe lo que pasó, y dice el jefe de gabinete de Cospedal la dejó ayer de embustera. Lo que vimos ayer, se hablaba, decía Mariano ahí, que no se haga caricatura. Hombre, la caricatura la hicieron ayer Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal, que dejaron dos testimonios de caricatura de lo que es un presidente de gobierno y caricatura de lo que es una secretaria general de un partido y exministra de Defensa. Eso es lo que vimos ayer, fue una auténtica caricatura. Vimos a Rajoy explicándonos que él no despachaba con el ministro del Interior de nada, que él no despachaba con el tesorero del partido de nada, que él de los temas de dinero del partido no se ocupaba, que no hablaba tampoco con María Dolores de Cospedal de cómo estaba el tema de la Gürtel, que ya hay que tener serenidad para no hacerlo, y vimos después a María Dolores de Cospedal explicándonos la siguiente caricatura, que es que yo quedaba con Villarejo para sonsacarle en una investigación que Villarejo debía estar haciendo por voluntariado, porque le apetecía. Y también que esos comisarios del Ministerio del Interior y el Ministro del Interior también se pusieron a investigar por voluntariado, porque oye, vamos a echarle una mano a esta buena gente porque andan muy necesitados, ¿no? Y tuvimos que asistir a la auténtica tomadura de pelo de que ambos nos pretendieran hacer creer que entre ellos no hablaban de esto. Rajoy intentándonos hacernos creer que no hablaba con el ministro del Interior cuando los periódicos ardían con informaciones sobre la Kitchen y el famoso cura ya fallecido, que no hablaba con Bárcenas y con la dirección de su partido en mitad del escándalo Gürtel. Esa sí que es una auténtica caricatura. La caricatura que ofreció ayer Mariano Rajoy de lo que debe testificar y lo que debe hacer un presidente del gobierno cuando tiene que dar explicaciones, y la caricatura que ofreció María Dolores de Cospedal demostrándonos lo que nunca debe hacer el responsable de un partido político cuando tiene que dar explicaciones ante la justicia. Habló Zoido también anoche. Ayer toda la línea era decir, oiga, de la policía presuntamente corrupta hacia arriba nadie tenía ni idea. Zoido fue ministro de Interior. Y Zoido dice también, nada, no sabíamos nada, nunca nos enteramos de nada. Es la misma línea de defensa, la de cortar las implicaciones políticas de Rajoy, de Cospedal y del exministro Zoido. ¿Usted tuvo conocimiento de que desde el Ministerio del Interior se desarrollasen actividades parapoliciales? No, en ningún momento. No tuve ninguna noticia de que hubiese esas operaciones con esa denominación o con otra, o que se estuvieran utilizando esas prácticas dentro del Ministerio. Nadie sabía nada. 72 policías, 8 comisarios salpicados, pero no se enteró nadie. Nadie sabía nada y es la misma Cospedal la que le pide a Villarejo librarse de aquella libretita, de esa libretita que molestaba. Es la misma que no sabía nada y que solo había tenido conversaciones con Villarejo, no solo para sonsacar, sino para preguntar, para tener información. Le puede preguntar también por las pilas de la grabadora porque le duraban muchas horas y ha grabado a todos ellos. La realidad es que fue una tomadura de pelo, es una tomadura de pelo que llegue 13 años después. Pero una vez que llega 13 años con un camino completamente de rosas para Mariano Rajoy, para Cospedal y para el exmarido de la señora Cospedal y para el resto de la ejecutiva que estaba en el Partido Popular, es una tomadura de pelo que no se acuerden de nada o que no se quieran acordar. Los mismos que están grabados, que hemos escuchado esos audios, que hemos escuchado esas grabaciones y que el único que dijo ayer parece ser la verdad en sala fue Bárcenas. Fue Bárcenas el que dio detalle, fue Bárcenas el que habló de trituradoras, fue Bárcenas el que se acordaba del giro de Mariano Rajoy dándose la vuelta para triturar unos papeles. M. Rajoy no va a pagar por ello, nadie va a pagar por ello y es una completa estafa. Déjame, Juanlu, ¿cómo lo lees, cómo lo ves? Bueno, que la construcción judicial de todo este caso desde hace años nos ha llevado a una realidad paralela que, claro, desde fuera ahora la miramos a través de unas declaraciones retransmitidas por televisión o por internet y claro, nos parecen una realidad y un universo diferente al nuestro, ¿no? Donde Cospedal nunca habló con Villarejo por teléfono, eso dice ella, a pesar de que hemos escuchado las conversaciones, donde Cospedal dice que no tenía ningún tipo de interés en los papeles de Bárcenas, ni podría haber hablado nunca sobre este tema con Villarejo, porque ¿qué iba a decir ella sobre ese asunto? Cuando hemos escuchado a ella decirle a él, oye, esto de la libretita estaría bien poderlo parar, donde M. Rajoy no existe, M. Raj no existe, donde M.R.
no existe, a pesar de que hemos visto hasta 35 menciones en los papeles durante varios años en esas anotaciones, donde Rajoy qué interés iba a tener, ¿verdad?, en este asunto que llevaba directamente, y por eso está acusado el ministro de Interior, que es un mejor amigo del gobierno. Es decir, una serie de cosas que son difíciles de entender y que no es solo culpa de esta jueza, que sea moderando un interrogatorio más o menos áspera con la abogada del Partido Socialista, es que en la instrucción, deliberadamente, se dejó fuera todo esto. Es que es lo que te iba a decir, porque los que comparecen no son acusados, son testigos, tienen una obligación legal de decir verdad. No pueden exculparse porque no están siendo acusados, no están siendo inculpados. Aquí ha habido un, en fin, trato privilegiado en lo judicial antes con García Castellón, aquella queja de la Fiscalía de se ha hecho una línea roja para no tocar a los políticos, y ahora en sala. Claro, hay una especie de orquesta que le pone todo a favor a Rajoy y a Cospedal para que puedan decir una y otra vez no lo recuerdo y no lo sé, a pesar de ser testigos. Pero claro, como testigo no puedes mentir, así que la escapatoria habitual, esto no es solo de este juicio, desde luego, es decir, no lo sé. Y como tú no puedes demostrar si me acuerdo o no me acuerdo, no puedes demostrar si miento o no lo miento. Pero claro, si hay unas grabaciones repetidas a lo largo de los años donde estás diciendo la libretita hay que poderla parar, ¿cómo no lo vas a recordar? Es que esto es evidente, no hace falta ser Martín Pallín, como acabamos de escuchar, para decir que esto es un escándalo. Cualquiera que compare lo que sabe todo el mundo versus lo que parece saber el tribunal, se da cuenta de que hay algo ahí que no está funcionando deliberada o no deliberadamente, pero hay algo ahí que no está haciendo justicia. Recordemos que en la fase de instrucción se decidió una y otra vez que Rajoy y Cospedal no debían ser ni siquiera investigados. Cospedal estuvo imputada 2 meses y después, nada, que la X de todo esto es Jorge Fernández Díaz, repito, persona de extremísima confianza de Mariano Rajoy. No es una persona que fuera amiga de Villarejo, no es una persona que fuera amiga de Bárcenas. Era una persona que era íntimo amigo del presidente del gobierno. Por tanto, se debería esperar un poco más del proceso judicial. Eso es lo que explicó ayer. Una cuestión que ha resultado curiosa. El fiscal no le hizo ni una sola pregunta a Rajoy, ¿no? No solo eso, Silvia, sino ya lo vimos el día anterior y todo lo que ocurrió ayer en la gente, yo entiendo que hable mucho del tema de la posición de la presidenta del tribunal, se comente mucho en el día de hoy. Pero Luego vamos a hablar de la presidenta del tribunal, porque ayer con sus intervenciones incluso se convirtió en trending topic en este país. Sí, yo lo entiendo que puede haber un debate ahí, pero los que cubrimos el juicio y veníamos de la sesión del día anterior, o sea, la sesión del miércoles, ya vimos un poco la posición que tuvo con el exmarido de María Dolores de Cospedal, que fue una posición muy parecida tanto con la abogada del PSOE como con no, vamos a ceñirnos al objeto del procedimiento, lógicamente, los hechos son estos y las preguntas tienen que estar dentro del objeto del procedimiento. Bien, claro, llamó, como te digo, mucho la atención el hecho de las constantes interrupciones a las preguntas o al interrogatorio y el hecho de que el fiscal el día antes incluso estaba rebatiéndole a la acusación del Partido Socialista hechos que estaban o no contenidos en el sumario WhatsApp. O sea, llamó mucho la atención no solo el silencio de la Fiscalía, del fiscal en este caso, sino como ejerciendo la acusación, rebatiendo también a otra acusación algunas de las cuestiones que estaba planteando. Y esto lo vimos ayer también en un momento dado cuando dice efectivamente el fiscal que esto no era objeto del procedimiento, se lo dice a la propia magistrada. Las supuestas pruebas mangadas, robadas, en el estudio de la esposa de Bárcenas estuvieron 2 meses a disposición del PP en un despacho abierto en el que podía haber registrado y cogido todo lo que hubiera querido. Sí. Esto es así. Es decir, las mismas pruebas que presuntamente se sustraen al señor Bárcenas han estado durante 2 meses a disposición del partido que podía haberlas cogido y de cuya sustracción se pudo haber beneficiado. Este argumento tiene que tener una respuesta, dentro o fuera, pero tiene que tener una contestación. ¿Para qué alguien desde el Ministerio del Interior, para qué un Ministerio del Interior supuestamente daría la orden a una parte de su policía que actuaría supuestamente de forma secreta para robar unas pruebas del extesorero de un partido que es el suyo? ¿Para qué? ¿Con qué objetivo se querían supuestamente robar esas pruebas? Si es que nos falta la pieza del puzzle.
Claro, eso es lo que se está mirando ¿O en el no? juicio. Pero eso es el juicio. Eso es el ¿O no? juicio, No, no, precisamente. el juicio sí lo hicieron. Y si hay pruebas contra ellos. Claro. Pero ¿para qué? Yo creo que ya es una evidencia muy grande, Jesús. Por eso, Bueno, pues ya claro, eso es lo que se está debatiendo. Uy, vamos, que me voy con González Por eso- Vega. pero eso- Breve, eso- Maraña, por favor. Por eso discrepo en la pregunta esencial. Dice, no, la pregunta de a quién beneficia o beneficiaba toda esta operación es que ya está respondida. Está claro a quién beneficiaba. Bueno, pero es Al Partido que... Popular. Pero y a los ese del forma Partido parte Popular. del ámbito del debate yo te escucho, María. ajeno al tribunal. Bueno, digo, la pregunta para mí exactamente, y lo que la gente se pregunta es si se puede demostrar o no quién pone en marcha la operación y quién da las órdenes, si es exclusivamente una operación policial o hay, digamos, interés y actuación pro. Desde la política, desde el PP, desde el partido, desde el gobierno de entonces, todavía queda por declarar también como testigos Soraya Sáenz de Santa María y algunos más. Pero la incógnita esencial es si había detrás una orden política o un interés político en que se hiciera. La Y lo digo incógnita porque es- esa era, y a mi juicio es la novedad, la estrategia de Rajoy, que decimos, ha dicho exactamente lo mismo siempre. Bueno, ayer echó un capote a su exministro del Interior y a su número 2, clarísimo. Y solo déjame leer 4 líneas. Es un entrecomillado. Es claro que el origen de la operación Kitchen no estuvo relacionado ni afectaba al Ministerio del Interior. Es obvio que el señor Bárcenas era el tesorero del Partido Popular, no del Ministerio del Interior, y no dependía ni estaba vinculado con dicho ministerio. ¿Esto quién lo dice o lo escribe? Uno de los autos de la defensa de Jorge Fernández Díaz, Claro. que en su día sí apuntaba más arriba y apuntaba claramente al Partido Popular y a la presidencia del Partido Popular. Pero eso Bueno, fue a lo que apuntaba era la falta de motivación de él, que es una estrategia de defensa. Bueno, Claro. claro, y porque además, Y luego lo ya que veremos decís, ¿a quién hasta dónde se llegan beneficiaba? los ¿Por demás. qué se hizo esa operación? Hombre, es evidente. Jorge Y eso sí Fernández. conecta con lo que dijo Luis Bárcenas el otro Yo día no también. sé Jorge Sí, Fernández yo no- Díaz, exministro del Interior, se sienta en el banquillo, se le pide pena de prisión. Él hace tiempo apuntó que eso no era idea suya. ¿Quién dio la orden? Es que esa es la pregunta. Esta Claro, es la pregunta. claro. ¿Quién dio la orden para lanzar esta supuesta operación? Esa es la A ver si pregunta. fue el Ministerio del Interior. Esa es la gran incógnita. Exactamente por Podemos, por el PSOE, incluso Sí, por sí, la no, Fiscalía, no llegó a la producirse. celebración de pruebas y se practicó prueba. Mm. Lo que pasa es que el resultado de esa prueba fue insuficiente como para llamarle a declarar en calidad de investigado. Pero ahí hubo un teléfono que comentó Villarejo, que era el que él utilizaba para hablar con Rajoy, del que no hay rastro, ni en los teléfonos de Villarejo, ni en las agendas de Villarejo, y era un teléfono genérico de la sede del PP. Con lo cual, los datos que se aportaron sobre el señor Rajoy en el momento de la investigación que se hizo, no dieron ningún resultado. digo que no se esto, puede también exonerar- esto también hay que Que decirlo. no se puede exonerar a alguien que no se ha imputado. Es que ni tan siquiera se le llamó a tomar Bueno, pero se testimonio. investigó, quiero se decir. investigó. No, Lo por que eso, había no, se investigó. Pero digo, perdón, por matizar, que es importante que nuestros espectadores lo sepan. O sea, a Rajoy ni tan siquiera se le llamó a declarar. Por supuesto, lo de imputarle era otra cosa. Se llegó a declarar como se le va a imputar. No. En el caso de Cospedal sí estuvo imputada. García Castellón, el juez instructor, la desimputó. Con lo cual su causa estaba de forma provisional, sobreseída provisionalmente, pero el caso de Rajoy fue completamente al margen. Entonces, ahora mismo lo que se está determinando en los tribunales es si el Ministerio del Interior en el gobierno de Mariano Rajoy actuó supuestamente por cuenta y riesgo sin que nadie se le ordenase para beneficiar a su partido político, porque al final es lo que se está determinando. El Partido Popular, con la supuesta trama Kitchen, es el beneficiado. Yo creo que de eso no cabe duda. Es verdad lo que dice María, que pero esto es gracias, digamos, a la instrucción que hizo el juez García Castellón. Delimitó, perimetró toda esta trama al Ministerio del Interior y a la cúpula policial. Y las ramas que surgieron, por ejemplo, en el caso de Cospedal, que sí la imputó durante unos meses, la desimputó y consideró que no había nada más que investigar ahí. Y además respaldado por la audiencia después, ¿no? Varias Es decir, veces. todo esto está delimitado al Ministerio del Interior porque la instrucción llevó a eso y concluyó eso y punto, ¿no? Y esto es lo que vimos ayer en algunos tramos de los interrogatorios, en la situación de Rajoy como testigo y ya está, y en la situación de Cospedal como eximputada y con una causa sobreseída provisionalmente. Que las circunstancias son distintas y lo vimos muy claro en las advertencias que ya hizo la presidenta del tribunal el día anterior al marido de Cospedal. Dicho todo esto, que Rajoy siempre lo niegue todo no quiere decir que sea verdad.
Es decir, del mismo modo que dices, no se puede acusar a alguien. Sí, perfecto. Pero voy a poner algunos ejemplos del testimonio que dio ayer. La tesis principal de Rajoy fue que esto fue una operación policial, legal y dedicada a buscar el dinero o los testaferros o las dos cosas de Bárcenas en Suiza. Bueno, y se habló del famoso mensaje del Luis E. Fuerte. Bueno, y hay que explicar la cronología de esto. Es decir, el Luis E. Fuerte se envió un 18 de enero de 2013, ¿vale? 2 días después de que se conoció que el Bárcenas tenía 48 millones en Suiza. Entonces, Rajoy, presidente del gobierno y del PP, le envía un mensaje al que se acaba de descubrir que tiene una fortuna en Suiza diciéndole: Luis, sé fuerte. Yo no percibo ahí una intención muy clara de investigar, como sea, traer el dinero de Luis Bárcenas y que se quede sin él. No parece ese mensaje coherente con esto, ¿no? Pero digo más, es que, corrígeme Mateo, pero la operación Kitchen se inicia en otoño de 2013. Es que ya estaba descubierto la mayor parte del dinero de Bárcenas en Suiza cuando se inicia esa operación. Decir que esto era para recuperar el dinero no se casa ni con la cronología ni, por supuesto, con el hecho de que se arma una operación policial para averiguar no sé cuántas cosas que en ningún momento se llevan a la autoridad judicial. No se llevan, es decir, porque es evidente, y por eso está la causa en marcha, porque era una operación con los recursos del Estado, con la cúpula policial, etcétera, etcétera, para tapar las posibles pruebas que implicaran a dirigentes del Partido Popular o del Gobierno. Esto es evidente incluso siguiendo el testimonio y las negaciones de Rajoy. Ayer, a mi juicio, M. Rajoy se enfrentó él mismo y solo al Barbas, al Asturiano y a todos los demás. Es decir, él hace mucha ironía con todas las cosas que van saliendo, pero sobre todo lo niega todo, incluso lo que ya está demostrado. Esta es la realidad. Y yo ahí no entro, lo dejo en manos de quienes saben de esto. ¿Por qué? Y esto es muy frecuente, asistimos a testimonios de testigos obligados a decir la verdad y dices, oiga, pero esto no es verdad. O esto otro no es verdad y nunca pasa nada. En su afán por, digamos, proteger o justificar a Fernández Díaz y al número 2 de Interior, Rajoy dijo una cosa como la siguiente: un ministro, un secretario de Estado no está ni en las operaciones policiales ni en los fondos reservados. Oye, pues, miremos un poco el retrovisor, porque en este país hubo un ministro del Interior y un director general de Seguridad en la cárcel por utilizar fondos reservados y además en una operación que consistía en secuestrar a Segundo Marey. Sí. Que estuvieron en la cárcel. Entonces, ¿cómo se puede decir en un tribunal un expresidente del gobierno y exministro del Interior que no se enteran ni de los fondos reservados ni de las operaciones? Oiga, no se enteraría usted si es que es verdad lo que dice. Pero que esto es así, no. Lo demuestra la historia y quienes han pasado por la cárcel, ¿eh? Claro, es que ayer el testimonio de Mariano Rajoy viene a dejar ver, Jesús, que, por un lado, si esta trama Kitchen estaba teniendo lugar por orden del Ministerio del Interior, él dice que no lo sabía. Y por otro lado, si en su partido no, la financiación ilegal de su partido tampoco la conocía. Era presidente del gobierno, era jefe del partido. No sabía qué sucedía en las escalas inferiores. Y es que además, Ignacio, si alguien contribuyó a encapsular el juicio en la causa de la Kitchen en Interior, fue ayer Mariano Rajoy. Pero es que además lo hizo con una defensa cerrada del entonces ministro del Interior, que está sentado en el banquillo y al que se le piden una buena cantidad de años de prisión. Sí, es indudable y era de esperar. Bueno, a mí en principio tengo que decir que la declaración del señor Rajoy no me ha sorprendido nada. Me ha parecido que sigue la línea, la estrategia en ese juicio, que además en esa estrategia pasa también por defender al uno de los acusados, a uno que fue miembro de su gobierno, por lo demás, ¿no? En ese sentido, bueno, pues creo que no nos sorprende la declaración del señor Rajoy. Ahora bien, vamos a ver, aquí la cuestión está en que el señor Rajoy, primero, no comparece como acusado y comparece como testigo. Y como tal, tiene la obligación de decir la verdad. Cuando, digamos, si falta la verdad, ¿cuándo es relevante para que se pueda aducir por falso testimonio? Porque vamos a ver, hay ciertas cuestiones, y eso pasa en cualquier otro juicio, donde existen extremos que no resultan relevantes para la causa
o cuyo conocimiento es un conocimiento totalmente extrajudicial, con lo cual tampoco se puede tener en cuenta. Lo que sí es verdad es que, a efectos del falso testimonio, es cuando hay una contradicción palmaria y evidente entre lo que consta declarado probado o que se declara probado en el procedimiento y esa manifestación hecha por el testigo y que sea relevante para la causa. En eso es donde hay que centrarse en el falso testimonio. Y yo hasta ahora, por lo que habéis comentado, porque yo no escuché la declaración del señor Rajoy, pues no parece que de eso habláis mucho del conocimiento que se tenía extraprocesal, porque hay que ver exactamente las actuaciones, lo que está probado y lo que no. Y, bueno, pues evidentemente yo no sé si tiene alguna relevancia a los efectos de determinar un falso testimonio. ¿Querías añadir algo más, sí, Mateo? Sí, un segundito solo, porque tiene... Dos cuestiones breves que vamos toda a la hacer razón el magistrado González Vega sobre lo que se puede considerar o no un falso testimonio. Una cosa es que hablemos en una tertulia o que entre nosotros podamos tener la opinión sobre si dijo la verdad o no dijo la verdad, y otra cosa es lo que es relevante para determinar un falso testimonio en un juicio, que es algo completamente distinto. Y ha citado Jesús antes el juicio del caso Marey y la utilización de fondos reservados por el secretario de Estado de aquel momento y el ministro del Interior socialista de la época, que fueron efectivamente condenados, entre otras cosas, por financiar con fondos reservados un secuestro por los GAL. Compareció Felipe González. Y Felipe González se hizo un Rajoy. Es decir, Felipe González dijo: yo era presidente del gobierno, jamás conocí la guerra sucia contra ETA, jamás he conocido un secuestro de ningún ciudadano en Francia, por supuesto no ha habido una utilización de fondos reservados para esta operación y todo lo que conozco de la colaboración con Francia ha sido legal. Nunca se dedujo testimonio por falso testimonio, porque la declaración del testigo tiene que evidenciar que él ha mentido conociendo que está mintiendo y que la verdad era otra. Y eso es exactamente lo que es difícil hacer en el caso de González y en el caso de Rajoy. Estaremos de acuerdo en que el señor Rajoy sabe que fueron condenados un ministro del Interior y un director general de Seguridad porque conocía, porque está sentenciado. Sí, pero está la condenado. práctica de uso de fondos reservados en un gobierno no tiene por qué ser la misma que en otro. El señor, claro, el señor ministro solo del los Interior ministros de Interior podía socialistas y de conocen hecho los está fondos regulado reservados y eso las y operaciones cambió la regulación. A ver, no cambió sé la por qué nos hemos regulación. ido a otro caso cuando No, lo realmente que quiero estábamos decir- hablando, no, un segundo, lo que María, quiero que decir es estábamos hablando, estábamos hablando un momentito de Mariano Rajoy de que y el entonces señor Rajoy estábamos defiende hablando- lo que él conoce como gobernante en aquel momento. O lo que él dice que conoce. Evidentemente, Está en su no va- derecho de no decir va- lo que No quiera. nos desviemos del tema, que tenemos la declaración de Mariano Rajoy y tenemos la declaración de María Dolores de Cospedal. Y estábamos diciendo que ayer lo que hizo Mariano Rajoy fue defensa férrea de su ministro del Interior, entonces, que está sentado en el banquillo. Y claro, dentro de la investigación hay cuestiones interesantes, ¿no?, que apuntarían a quién dio la orden, quién pudo darla, ¿qué sabemos? Yo creo, mira, yo te voy a contar un dato, Silvia, que para mí es fundamental para entender esto. Yo creo que es un análisis más político de la lealtad que exige Rajoy a los que fueron sus subordinados que otra cosa. En marzo de 2024, Fernández Díaz presenta su escrito de defensa. Y el escrito de defensa de Fernández Díaz en el juicio de la Operación Kitchen, digamos que reprocha a Manuel García Castellón, al juez instructor, por no investigar a otras personas a quienes sí les afectaba la información de Bárcenas. Eso dice Fernández Díaz en su escrito de defensa, ¿de acuerdo? ¿Qué dijo Bárcenas el lunes? Dice: hombre, es que en mis apuntes no había ninguna referencia ni ningún interés de que Fernández Díaz o Francisco Martínez se sintieran, digamos, afectados por información que yo contuviera. El interés era de otros, o sea, era de la dirección del partido en ese momento. Con lo cual, ver ayer a Mariano Rajoy defender a Fernández Díaz, pues es curioso también, ¿no? Hay que entenderlo en ese juego de lealtades, ¿no? Es que si salimos de este ámbito, no vemos un poco cómo ha ido el procedimiento. Sí.